¿Se acuerdan qué pasaje o qué libro, mejor dicho, hemos estado estudiando? ¿Me escuchan? ¿Qué libro hemos estado estudiando? Lucas, muy bien. ¿En qué capítulo vamos ya? En el capítulo 17. Hola, bienvenidos. Ahí, espacio. Así es, estamos en Lucas capítulo 17. Y hoy día vamos a estar estudiando del versículo 11 al versículo 19. Así que les voy a pedir desde ya que puedan abrir sus Biblias y podamos ir a Lucas capítulo 17, versículo del 11 al 19. ¿Estamos ahí? Perfecto. Lucas 17, versículo del 11 al 19. Vamos a leer el pasaje. Así que le voy a pedir que vaya escuchando, que vaya ahí con atención, siguiendo la lectura. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Interesante pasaje. No es una escena que no nos sea familiar. Hemos visto hartas veces a lo largo de los evangelios cómo Jesús realiza el milagro de sanación y también el perdón de pecados de aquellos que le reciben con fe. Hemos visto antes cómo ha curado leprosos, cómo ha curado ciegos, cómo ha curado todo tipo de enfermedades, incluso cómo ha limpiado a algunos que habían sido endemoniados. Lo interesante de este pasaje es ver un poco la obra que el Señor está haciendo, no solamente en los 10 que eran enfermos, sino que también en uno que creyó. Este pasaje es un poco distinto a los anteriores que hemos estado viendo desde hace un tiempo, que no sé si se han fijado un poco el patrón que habíamos estado escuchando acerca de las enseñanzas de Jesús, ¿cierto? Ya habían etapas en donde él hablaba con sus discípulos y enseñaba, a veces enseñaba al pueblo, a veces teníamos pasajes donde él enseñaba incluso a los fariseos, o mejor dicho, como ponía en evidencia la hipocresía de los fariseos. Entonces, llevamos varias sesiones, por decirlo así, donde tenemos Jesús enseñando, Jesús proclamando, Jesús rebatiendo, pero este es un paréntesis. Aquí no tenemos propiamente tal una enseñanza directa de Jesús donde Él se sienta a enseñar o se sienta a explicar o se sienta a rebatir, sino que simplemente vemos un relato de algo que ocurre con Jesús. Entonces, es importante entender eso. Vamos a estar estudiando acerca de un pequeño paréntesis dentro de todo lo que hemos venido estudiando hasta ahora. Bueno, geográficamente, ¿dónde estamos? Jesús estaba yendo hacia Jerusalén, estaba emprendiendo viaje hacia Jerusalén. Y el relato mismo nos cuenta que él estaba entre Galilea y Samaria. Para los que ya se ubican más o menos en la geografía bíblica, al norte tenemos Galilea, un poco más al sur tenemos Samaria, y más al sur todavía tenemos Jerusalén. Entonces tenemos Galilea, Samaria, Jerusalén. ¿Por qué esto es importante? Porque Jesús venía recorriendo las regiones de Galilea y ahora en estos momentos iba bajando y se estaba dirigiendo a Jerusalén. Nosotros sabemos que en Jerusalén fue donde él finalmente fue crucificado, donde terminó su ministerio terrenal, ¿cierto? Sí, ahí terminó, Nico. Pero no es el fin de todo. Sabemos que hay mucho, mucho más. La cosa es que él estaba en el límite entre Galilea y Samaria. ¿Por qué estas ciudades son importantes? Bueno,
Jesús y gran parte de sus discípulos eran de la región de Galilea. Pero ¿qué estaba pasando en Samaria? ¿Qué pasa en Samaria? Bueno, para hablar un poco de eso, les voy a pedir que me tengan un poco de paciencia. Vamos a volver un poco hacia atrás para entender por qué el hecho de que estaba en el límite de Samaria y algunos de los leprosos eran samaritanos es relevante. Para eso vamos a ir al pasado casi 1000 años antes de los eventos que son narrados. En el año aproximadamente 966 antes de Cristo, Salomón, ¿se acuerdan de Salomón? Asume como rey de Israel. En el año 966 antes de Cristo. Bueno, ¿y por qué eso es importante? Porque él tiene un hijo que se llama Roboam, el cual no escucha el consejo de los sabios, sino que decide hacer las cosas a su manera. Era medio millennial, entonces él no le gustaba un poco la forma antigua y quiso como hacer las cosas como sus amigos les decían, la nueva forma de gobernar, ustedes saben. Y él causó un pequeño problema, que la gente no estaba muy contenta. En el año 926, las tribus del norte se rebelaron en contra de Roboam. Las tribus del norte, estamos hablando aproximadamente de 10 tribus, de 12. Entonces, era un amplio margen de desaprobación. Se dividieron y se formó un nuevo reino. Ahora estamos hablando de el reino de Israel, que no es lo mismo que Israel, ¿ya? Tenemos ahora el reino de Judá, que está en el sur, y tenemos el reino de Israel, que está en el norte. Bueno, ¿y por qué esto es importante? Bueno, porque en el año 875 empezó a haber tensión en el reino del norte, este nuevo reino emergente que se había separado de Jerusalén. Este nuevo reino emergente en el año 875 empezó a tener tensiones con unas personas que se les llamaba sirios. Eran poderosos, tenían mucha influencia, tenían poder adquisitivo y tenían a más de un vecino un poco complicado, descontento. En ese tiempo, en el norte había un rey que se llamaba Omri. Y él, producto de estas tensiones, dado que la capital estaba bastante cerca de Siria y no estaba tan bien adecuada para ser defendida, moviliza la capital y se van a un lugar que es nombrado en hebreo Bet Humri. Bet Humri, que significa casa de Omri. Claro, si él era el rey y decide que ahora la nueva capital va a ser ahí, dijeron, bueno, ahora se va a llamar Bet Humri, que significa la casa de este rey. Hasta ahora ya vamos siguiendo la historia, tiene sentido. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué estamos hablando de esto? No estamos hablando de los... tranquilos, porque este lugar, Bet Humri, posteriormente ya no se le iba a conocer tanto por su nombre hebreo, Bet Humri, sino que ahora se le va a conocer más por su nombre arameo, que es Samiri. En español, Samaria. Se empiezan a conectar un poco más las ideas. Ya sabemos de dónde nace este lugar. Ya, pero ¿y por qué es importante este lugar? Bueno, paciencia, esperen. Porque en el año 873, el rey Acab, que ahora habita en Bet Humri, alias Samaria, él se casa con una mujer de Tiro, más conocido en la historia universal como los fenicios, la tierra de los fenicios. Se casa con una mujer que se llama Jezebel y podemos leer estos relatos con los profetas Elías y varias como crónicas que tenemos dentro del Antiguo Testamento y sabemos que las cosas que hizo Acab no fueron muy buenas. De hecho, siempre es como el ejemplo de cómo no hay que ser como rey, cómo era un rey malo. El ejemplo siempre está en Acab. Y se usa muchas veces el nombre de Acab como mal ejemplo de gobierno. Siguió los pasos de Acab, anduvo en los pasos de Acab, rey que reside en Samaria. Importante. Muchos años después, en el año 732 a.C., los israelitas comienzan poco a poco a perder territorio. Los del reino de Israel del norte empiezan a perder uno a uno cada vez más territorio
en manos del imperio asirio, que no son los mismos que los sirios, ¿ya? Los asirios empiezan a capturar y a tomar posesión de los territorios del norte uno a uno. 10 años después, en el año 722, el imperio asirio finalmente captura la capital del reino de Israel, Bet Jumir, y cae rotundamente. Todo ese reino que se rebeló, que se apartó del reino original, finalmente todos los juicios que Dios había dicho que iban a caer, producto de su idolatría, producto de su desobediencia, finalmente se cumplen. Es un reino ya derrotado y destruido. ¿Qué pasó con la gente que vivía ahí? Bueno, dos cosas pasó con la gente que estaba ahí. Los príncipes, la gente importante, la gente de buena reputación o los que tenían conocimiento, todos los que pudieran ser de utilidad, fueron llevados cautivos a Asiria. Perdón, me distraje un poco. Voy de nuevo. Todos los que podían ser de utilidad para el imperio asirio fueron tomados cautivos, fueron sacados del reino del norte y fueron llevados a Siria, de los cuales desaparecieron y no sabemos más. Recuerden, estamos hablando de los del sur. Los del sur regresaron, los del norte otra historia. Bueno, ¿y qué pasó con la gente común y corriente? ¿Qué pasó con la gente tal vez que no le era de tanta utilidad? Se quedaron ahí, pero no se quedaron solos. La estrategia del imperio asirio era, una vez después de destruir, después de derrotar, hay que colonizar. Y personas de las distintas provincias de Asiria fueron a habitar con sus dioses, con sus costumbres, con sus comidas, con su idioma, y colonizaron toda esa área. Y los judíos que quedaban en la región se mezclaron. Hubo sincretismo, mestizaje. Toda esta generación se mezcló con los asirios de distintas provincias y su identidad como israelitas desapareció completamente. De ese año en adelante, el idioma oficial o el idioma predominante ya no va a ser el hebreo en esa región, sino que el arameo. Por ende, la ciudad ahora, de ese momento en adelante, se le conoce como Samaria. Personas cuya identidad ha sido mezclada con un trasfondo pagano, con una forma distinta de hacer las cosas. Y podemos pensar, oh, pobrecitos, sí, pero de cierta forma estamos hablando de generación tras generación que no quiso escuchar el nombre de Dios y hoy fueron totalmente desechados. Perdón, en ese entonces fueron ya completamente desechados, porque nos gusta hablar de cuán misericordioso es el Señor y las cosas buenas que Él promete, pero Él también muchas veces promete juicio, promete consecuencias de nuestras acciones y esas partes no nos gusta tanto escuchar. Pero Dios cumple lo que dice, lo bueno y lo no tan agradable. Por esa razón, podemos entender un poco más en el contexto que la relación con los judíos y los samaritanos no era la más amigable, porque para los ojos de los judíos ellos eran traidores, ellos eran paganos. De hecho, Jesús mismo se refiere al samaritano como extranjero, o sea, no era parte del pueblo. Interesante. Por lo tanto, cuando nosotros leemos parábolas, leemos enseñanzas donde se habla que habían samaritanos y algún samaritano hizo algo bueno en comparación con un judío, parece loco, parece desquiciado, porque justamente la persona que no era está haciendo lo que corresponde. Y eso para los judíos no tenía ningún sentido. Y aquí tenemos una historia bastante similar. Versículo 11 dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Ahora ya nos queda mucho más clara la película de dónde estamos, qué tipo de gente había en el sector.
Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Usted sabe lo que es la lepra? Es una enfermedad producto de una bacteria que entra al organismo y ataca el sistema nervioso que se encuentra en la piel. Genera insensibilidad, perdemos la capacidad de sentir el tacto en las zonas afectadas, por lo cual es muy fácil hacerse heridas sin darse cuenta, infectarse. Y esta misma bacteria infecta esas heridas y muchas veces se pierden extremidades. Es una enfermedad terrible. Y una de las cosas más tristes de esta enfermedad, sobre todo en esos tiempos, es que era una enfermedad muy lenta. Podías estar años sin darte cuenta que tenías lepra. Porque todo parte con, no tengo mucha sensibilidad, pero sigue siendo contagioso. No extremadamente contagioso, pero sí contagioso. Por lo tanto, podías afectar incluso a personas que te rodeaban sin darte cuenta de aquello. Y finalmente ya las consecuencias más visibles de la lepra era mutilación, donde las personas ya se desfiguraban completamente, quedaban discapacitados porque perdían extremidades, ya no podían trabajar. Esa era la enfermedad de la lepra. Existe todavía, es mucho menos común, pero en esa época era una enfermedad bastante común. Bueno, ¿y por qué esto de la lepra es importante? Porque podemos ver un detalle, que los leprosos estaban afuera, estaban lejos, y ellos desde lejos llamaban al Señor. Y la pregunta era, bueno, ¿y por qué estaban haciendo eso? La mayoría de los enfermos iban al Señor, se acercaban a Él, buscaban tocarle, pero estos 10 estaban lejos, a las afueras, y desde ahí llamaban y clamaban al Señor. Y alzando la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Bueno, ¿y por qué lo hacían así? Esto tiene que ver, ya aprendimos un poquito de historia, aprendamos también un poquito acerca de las leyes hebreas, porque esto también estaba regulado por la ley de Moisés. Habían artículos que hablaban en detalle de cómo funciona el tema de la lepra. Y esto es relevante porque nos va a ayudar a entender un poco más cuál es la perspectiva que la gente tenía con respecto a los leprosos, las condiciones de vida que tenían. Y hay pasajes en el Antiguo Testamento que hablan acerca de la lepra y cómo se trataba y todo eso. Les voy a pedir que me acompañen, por favor, a Levíticos. Después de Éxodo. Levíticos, capítulo 13. Esto también nos va a ayudar a entender por qué Jesús hizo el milagro de sanación en la forma en que lo hizo, porque tiene que ver con esta ley. Levíticos capítulo 13, ¿están ahí? Vamos a ver del versículo 1 al 3. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Todos los versículos que vienen a continuación son detalles súper específicos de cómo podemos o cómo ellos podían detectar en aquel entonces la lepra. Si la herida se ve así, si el pelo tiene este color, si la mancha está así, si dura tantos días, si después de 7 días esto cambia o no cambia, si genera más llagas o no genera llagas, si hay carne, si no hay carne. Todos esos son detalles sumamente específicos y es interesante porque podemos ver que la ley de Dios también genera o también da espacio a cosas tan detalladas como la salud,
porque incluso en eso Dios cuidaba a su pueblo. Y se preocupaba de que la persona que tuviera lepra realmente pudiera ser identificada, cosa de no llegar y exiliar o echar a alguien que no tuviese lepra. Entonces los detalles para poder identificar a aquel que tiene lepra es sumamente específico. Y después pueden leer ese pasaje entero si quieren con calma y se van a dar cuenta la cantidad de detalles que Dios pone para identificar si alguien realmente tiene lepra. Porque si realmente tenía lepra, las consecuencias o el procedimiento no iba a ser fácil, no iba a ser grato. Entonces no era algo que se lo pudiéramos desear a cualquiera, no, como realmente si finalmente la persona llegaba a tener lepra, las consecuencias iban a ser terribles. Pero es interesante que la persona que Dios pone a cargo para dictaminar si finalmente la persona tenía lepra o no, ¿quiénes eran? Los sacerdotes. Interesante, porque vamos a ver algo que Jesús hace con eso. Miren, capítulo 14, versículo 44 al 46. Nos vamos a saltar todos los detalles de, bueno, quién es leproso, quién no es leproso, pero miren lo que pasa ya en el versículo 44, porque ahora vamos a ver acerca de la vida de alguien que finalmente era diagnosticado con lepra. Capítulo 14, versículo 44. Entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, e inmunda es. Derribará, por tanto, la tal casa, sus piedras, sus maderos, toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días que la mandó cerrar, será inmundo hasta la noche. O sea, ¿qué le pasaba a una persona con lepra? ¿Qué le pasaba a su casa? Abajo. ¿Se imaginan? Usted que a lo mejor tiene su casa o su familia tiene su casa y producto de una enfermedad vienen y se la echan abajo. Duro. También, versículo 44, pero del capítulo anterior, versículo 13. Capítulo 13, versículo 44. Leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo, y en su cabeza tiene la llaga. Y el leproso en quien hubiese llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. O sea, te enfermaste y te echaron abajo la casa. Después te obligan a romper tus ropas, rasgarlas, lo cual es bastante humillante, sobre todo en aquella época. Y más encima el hombre debía llevar descubierta su cabeza, lo cual para la época también era algo deshonroso. Y no solamente conforme con eso, tenía que gritarle a todo el mundo: inmundo, estoy inmundo, no se me acerquen, por favor, lejos de aquí, inmundo soy, porque eso dictaminaba la ley. Y además de eso, debía habitar fuera de la ciudad, en la periferia, solo. ¿Se dan cuenta de lo terrible que era esta enfermedad? El problema de la lepra en aquel entonces era lo físico, claro, el dolor, la discapacidad, la pérdida de las extremidades, pero ahora nos damos cuenta que es mucho más que eso. Está lo emocional, está el rechazo de tu ciudad, de tus familiares, de tus amigos, de todos tus seres queridos, obligado a una vida de soledad, porque esta enfermedad no desaparecía de la noche a la mañana, si es que desaparecía. Está el tema social, no importa quién eres, tu reputación, todo se va abajo.
Porque ahora ya no importa si eras sacerdote, si eras mercader, si eras rey. Hay un ejemplo de un rey. No lo vamos a leer, pero el rey Azarías también tuvo lepra y también tuvo que vivir solo, producto del juicio de Dios. Entonces, da lo mismo quién eras. En el momento en que tú eres leproso, eso era lo único que importa. No, pero es que yo soy profesor. No, tú no eres profesor, eres leproso, fuera. Eso era lo único que importaba. Toda tu reputación, todo lo social que tú pudiste haber anhelado, alcanzado, luchado, se iba al suelo. Está lo espiritual. Porque la gente no miraba a los leprosos como, mira, pobrecito, tiene lepra. Como, oye, sí, pucha, qué lata. No, la gente cuando veía un leproso, pensaban, algo habrá hecho. Se lo merecía. Es juicio de Dios. Muchas veces Dios mandó la lepra como juicio, pero no necesariamente. Todas las veces que alguien era leproso era producto de un juicio. Pero espiritualmente la gente juzgaba a aquellos que tenían lepra. Recuerden a Job. Cuando Job lo perdió todo y se llenó de llagas, los amigos al tiro dijeron, Job, algo hiciste. No me digas que no. Algo debiste haber hecho. Sino porque Dios te condenaría así. Entonces, había muchos áreas de la vida que eran tremendamente afectadas por la lepra. Pero Miguel, ¿por qué estamos hablando de esto? Bueno, porque quiero llegar a un punto y es que se entienda esto. Y es que ese ejemplo de la lepra y todas esas consecuencias no es muy distinto a lo que le espera o lo que nos esperaba a nosotros cuando estábamos lejos de Dios. No estábamos en condiciones tan distintas a estos leprosos cuando llegamos a los caminos del Señor. Porque nuestra condición espiritual nos tenía apartados, lejos de todas las bendiciones que Dios tenía para aquellos que son sus hijos. Podíamos buscar de alguna forma como acercarnos a Dios, pero a nuestra manera, pero eso no tenía ningún fruto. Para los ojos de Dios éramos inmundos, estábamos alejados. Y lo triste es que muchos, ya siendo salvos, seguimos actuando como leprosos. Como que no cambiamos el switch. Esa es la condición espiritual de las personas que amamos, que no conocen al Señor. Vamos al fondo de esto. Por eso ahora cuando leemos, volvamos a Juan. Lucas. Juan, si yo digo Juan, usted sabe, está hablando de Lucas, ¿ya? Cuando volvemos a Lucas y leemos el versículo 14, entendemos ya mucho más por qué Jesús hizo lo que hizo. Cuando Él los vio, estamos hablando de Jesús, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Ahora tiene todo el sentido del mundo. Porque Jesús, primero que todo, está trabajando la fe de ellos. Porque cuando, según la ley, según lo que estuvimos leyendo, o los detalles que aparecen ahí, cuando una persona iba al sacerdote, cuando ya quería descartar la enfermedad, cuando ya la persona estaba sanada, al principio examinaba al sacerdote, lo tenía 7 días apartado, y después ya cuando estaba más o menos sanito, se le volvía a hacer un nuevo control. Sacaba abono, iba... No, pero la cosa es que cuando ya estaba aparentemente sano, el sacerdote volvía a inspeccionar. Y ahí determinaba, libre de lepra es, ya no es inmundo. Qué bueno. Pero ellos estaban enfermos de lepra, o sea, los leprosos. Y Jesús les dijo, vayan al sacerdote. Entonces, no pensamos mucho en eso, pero es como si Él es quien tiene que determinar que ya estoy limpio, no puedo ir así. Es interesante eso. Jesús les dice, vayan donde los sacerdotes, los que van a determinar que ustedes están sanos, pero ellos no estaban sanos. Fe. Una prueba de fe. Eso les estaba pidiendo Jesús. Y ellos cumplieron. Y ellos fueron. Así como estaban. No esperaron 7 días más. Ellos fueron. Tal vez no tenían mucho que perder, pero fueron. Eso es lo importante.
Y lo lindo de esto es que dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Qué nos dice esto? Que la obediencia trae bendición. Que la fe se condice con nuestra obediencia. Podemos decir que tenemos fe, pero no obedecemos. Y cuando las cosas salen bien, ahí obedecemos. No, hermanos, la cosa no funciona así. Aquí tenemos un ejemplo en donde Jesús da una orden que debía ser cumplida solamente por fe. Y al ser cumplida, Jesús bendice y sana. Ellos no fueron sanados en el momento que hablaron con Jesús. Fueron sanados cuando le obedecieron. Entonces, la obediencia al Señor trae bendición. Pero esto no termina ahí. Porque es interesante que Jesús perfectamente pudo haber dicho, oh, ellos tienen fe en mí, miren cuánta fe tienen ellos, incluso hay samaritanos dentro del grupo, miren la fe que tienen, yo los sano. ¿Pudo haberlo hecho? Claro que pudo haberlo hecho. Hay eventos donde Él sana directamente leprosos, pero aquí lo hace siguiendo la ley. Y esto es interesante, porque entonces los sacerdotes tienen más autoridad que Jesús. Jesús está de cierta forma reconociendo que los sacerdotes son los que tienen la última palabra. No, no se trata de eso. Se trata de que Jesús quería también dar un ejemplo con respecto a la ley. Y Él estaba en una región complicada, bastante pagana, bastante alejada de las cosas de Dios, y quiso mostrarles el camino. Miren, aquí está la ley, sigan la ley. Tienen que ir donde los sacerdotes, vayan donde los sacerdotes. Jesús cumplió la ley aún en eso. Jesús también era muy obediente. Lo interesante es ahora lo que viene después, que dice, entonces uno de ellos, ¿cuántos eran? 10. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Los demás siguieron, fueron donde los sacerdotes. Dijeron, estamos sanos, sí, vamos, sigamos. Hablemos con ellos cuanto antes, recuperemos nuestras vidas. Pero él no pudo. Él se vio a sí mismo y vio que estaba sano y no pudo. Se devolvió. Volvió glorificando a Dios a gran voz. Lo cual el relato no nos cuenta qué hicieron los otros. No sé qué hicieron los otros, pero sé que este volvió glorificando a Dios. Entonces fue sanado, fue bendecido por Dios, pero él no se pudo conformar con eso. Él no pudo seguir igual que antes. Tuvo que volver a glorificar a Dios. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y aquí el versículo enfatiza, y este era samaritano. Yo no sé si era el único samaritano, pero era samaritano, y eso es lo que importa, que era justamente el que no esperábamos que lo hubiese hecho. Del que menos esperábamos, ese volvió y glorificó a Dios y se postró en tierra. El pagano, el que habla arameo, ese volvió. 10 clamaron, 10 obedecieron, 10 se sanaron, pero solo uno volvió y glorificó al Señor. Y eso también nos habla de algo importante. Porque perfectamente Jesús pudo haber sanado al único que él sabía que iba a volver, porque ustedes creen que Jesús no sabía que él iba a volver. ¿Usted cree que Jesús no sabía que los otros 9 iban a seguir con su vida como era antes? No, Jesús lo sabía. Entonces, si yo hubiese sido Jesús, yo hubiese sanado al que yo sabía que iba a volver. Y el resto no, porque no están ni ahí, no están agradecidos, no glorifican a Dios. Pero yo sano al que sé, mira, este es el que va a volver, a este lo sano. Pero Jesús los sanó a todos. A todos. Y sabía que el otro iba a volver. Definitivamente él lo sabía. Y esto, hermanos, es un poco como la vida misma. No sé ustedes, pero por lo menos yo a lo largo de mi vida como creyente he estado en hartas iglesias, he estado en campamentos, en hartas cosas, y he visto y he conocido muchas personas. Y con mucha pena puedo decir que muchas de las personas con las que yo crecí en los caminos del Señor hoy no siguen.
Muchos jóvenes que quisieron y lo dijeron y en algún momento quisieron como dedicar sus vidas al Señor, quisieron entregarlo todo, conquistar el mundo para Cristo. Muchos de ellos ya están en el mundo, muchos de ellos nos siguen. Y eso habla un poco de esto, que muchos vamos a recibir bendiciones de parte del Señor. Muchos vamos a haber escuchado, muchos vamos a haber estado incluso. Pero no todos van a volver al Señor. No todos van a rendir su vida al Señor. Esto no solamente aplica para los que creen en el Señor, sino que incluso dentro de los que dicen creer. También están muchas iglesias en donde las personas se congregan, se reúnen, asisten a las reuniones, pero realmente cuando hay que servir al Señor, cuando hay que enseñar, cuando hay que trabajar, cuando hay que esforzarse un poco más, cuando hay que dar el extra, cuando hay que servir al Señor como Él lo ordena, pocos son los que aparecen. Y es triste, porque eso es la condición espiritual que tenemos muchos de nosotros. Nos gustan las bendiciones de ser cristianos o estar en un ambiente cristiano, identificarnos con el cristianismo. Pero realmente no todos estamos para el Señor. El Señor está para nosotros y sí, lo creemos y cantamos sobre eso, pero no todos estamos para el Señor. Les voy a dar un ejemplo. Perdón por el ejemplo que voy a dar, pero encuentro que es muy decidor. En el ministerio de discipulado, ¿saben cuántas personas se están discipulando en estos momentos de la iglesia? 18. 18 personas se están discipulando para la honra y la gloria del Señor. ¿Saben cuántas personas de esos que están siendo discipulados están discipulando también? Que es el objetivo del discipulado. Ser discípulo y hacer discípulo. De esos 18, no voy a dar nombres, pero sí voy a hablar de cifras. De esos 18 personas que están siendo discipuladas, uno está discipulando. Esto no es para que se sienta mal, pero sí quiero que nos cuestionemos un par de cosas. Nos gusta recibir, nos gusta ser bendecidos, pero a la hora de servir o de glorificar, ¿dónde estamos? 1 entre 10. ¿Somos 1 entre 10? ¿Somos ese 1? ¿O somos de los otros 9? Esa es la pregunta. 10 fueron bendecidos, pero solo uno glorificó al Señor. La gratitud. El que está agradecido. El que está rendido al Señor. Ese es el que vuelve. Y eso es lo que nos cuesta. Decimos que estamos agradecidos. Pero recuerden que la fe se condice con la obediencia. Se valida, mejor dicho, con la obediencia. Porque podemos decir muchas cosas, podemos postear muchas cosas, pero la realidad se ve en el campo de batalla, en el día a día. Jesús pregunta en el 17, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Hermanos, Jesús está preguntando. ¿Quiénes de aquí hemos sido salvados por el Señor? Bueno, ¿y dónde estamos? Aquí en la iglesia, sí, pero en la obra del Señor. Cuando hay que servir, cuando hay que dar, cuando hay que enseñar. ¿Dónde están? Pregunta el Señor. ¿Dónde están? Y esta pregunta nos la hace todos los días. Miguel, yuhu, ¿dónde estás, Miguel? En su caso, hermano, hermana, ¿dónde estás? Aquí, sentado. No, aquí viendo el tema desde mi casa. ¿Dónde estás? Pregunta el Señor. Y un día vamos a estar con Él en su presencia y nos va a preguntar, ¿dónde estabas cuando te llamé? ¿Dónde estabas cuando te quise usar?
para los propósitos del Padre? ¿Qué le vamos a decir? No, es que la familia, tú sabes, no, es que el trabajo, no, que mucho estrés, mucho... Hermano, nada de eso importa. ¿Dónde estamos? Esa es la pregunta que debemos contestar. Porque aquí tenemos dos opciones en la vida, según como lo podemos ver en este texto. Hay dos opciones para el creyente. Nos conformamos con lo que Dios ha hecho y listo. Y ese es nuestro cristianismo. Nos conformamos y ya. Con bendiciones, va a sonar feo lo que voy a decir, pero quiero que se entienda, con bendiciones superficiales. ¿Por qué digo superficiales? Porque son bendiciones que el Señor tiene para todos. Recuerden que el Señor hace llover sobre los injustos y sobre los justos. Aquí sanó a los que fueron y al que volvió. Y sí, el Señor nos bendice constantemente. ¿Pero nos vamos a conformar solo con eso? ¿O vamos a buscar aquellas bendiciones que el Señor tiene para aquellos que le buscan y le sirven? Aquellos que dan el paso extra. Gracias por el favor, gracias por encontrar trabajo, gracias porque me sané, pero seguiré a mi manera. No lo decimos así, pero muchas veces pareciera así. Oramos los jueves por un montón de personas que necesitan trabajo, que están enfermos, que aquí, que allá, nosotros mismos también. Y no es malo acudir al Señor, no estoy diciendo que no lo hagamos, es donde tenemos que ir, pero nos conformamos con el favor concedido. Gracias a Dios, nos vemos. Y eso es todo. O lo vamos a hacer a la manera de Él y vamos a dar ese paso que hay que dar, ese paso que a veces da miedo, ese paso que a veces incomoda, y se lo vamos a entregar todo a Él. Porque yo les voy a decir algo que la historia no termina aquí. Jesús dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. 10 fueron sanados, pero 1 fue salvado. Y no pensemos, ni siquiera por un momento, que porque estamos sentados en estos asientos, somos salvos. No estoy diciendo que la salvación es por obra, pero aquel que es salvo va a glorificar a Dios, va a vivir para Él y va a volver a sus pies constantemente. ¿Dónde estamos? O mejor dicho, ¿quién queremos ser? ¿Queremos ser 1 de 10 o queremos ser como los otros 9? Yo quiero ser 1 de 10 y ojalá que usted también. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, porque nos bendices, aún muchas veces siendo desobedientes, aún muchas veces sin merecer nada de lo que tú nos das, Señor. Ayúdanos a entender eso, que tu misericordia no es producto de quienes somos o por quienes somos, sino que es solamente por tu gracia. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, incluso cuando somos infieles, Señor. Y te rogamos que así como este samaritano estaba lleno de gratitud y con un deseo ferviente de glorificar tu nombre, sea también nuestro anhelo. Ayúdanos a volver a tus caminos, Señor, a arrodillarnos delante de ti y darte la gloria, no solo con nuestras palabras, sino que con nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a hacer lo que tú esperas de nosotros, para cuando tú nos preguntes dónde estás, poder decir, aquí estoy, Señor. Gracias por todo lo que has hecho y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén.